Estaba Pablo con Bernabé un sábado en la sinagoga de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Imagínelos, por favor, ahí en la sinagoga. Cuando les dan la palabra, a Pablo le toca compartir lo que he llamado hoy, he puesto como título hoy, para nuestra reflexión, la profecía para Israel. La profecía para Israel. Y entre las cosas que Pablo está compartiendo, el mensaje, parte del mensaje, allá en Hechos capítulo 13, verso 17, dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Fue ahí donde terminamos la semana pasada, insistiendo en que en este verso 17 encontramos dos acciones divinas muy importantes. La elección, cuando dice el Dios de este pueblo escogió a nuestros padres, es la elección. Y segundo, la redención, cuando dice, siendo ellos extranjeros, los sacó de Egipto con brazo extendido. La elección y la redención. Es muy importante que nosotros podamos comprender lo que Dios ha hecho cuando creímos en Él. Romanos 8 dice que el que nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, nos santificó. Cuando a una persona le preguntan ¿a dónde se va a ir cuando se muera? Y no lo sabe, es porque no ha entendido lo que Dios le ofrece, lo que Dios ha hecho por ella. Es importante que lo entienda para que lo pueda creer, porque sin fe el regalo de Dios se desperdicia. No lo desperdicia Dios, Él ya lo dio, lo desperdiciamos nosotros, los destinatarios. Para nosotros era la salvación que Jesucristo al morir en la cruz nos trajo. Y nosotros podemos desperdiciarla si no creemos, si no entendemos. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Y luego los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué significa eso? Y él dijo, la semilla que cayó en el camino representa a los que oyen la palabra de Dios y no la entienden, y viene el diablo y la arrebata. Entonces hay que entender y hay que creer y hay que transmitir correctamente. Recuerdo este mismo Pablo del que habla aquí el pasaje, escribiendo una carta a Timoteo. Lo que has oído de mí, esto enseña a otros, a hombres fieles. Esto enseña a hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros. Ahí tenemos una cadena de 4 eslabones, ¿no? Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo tenía que enseñar a hombres fieles. Fieles quiere decir que pueden transmitir bien las cosas. Y los hombres fieles a otros. Y de esa manera, a través de esos 4 eslabones básicos que se van repitiendo a lo largo de la historia de la iglesia, el evangelio permanece. Como cuando usted va a sacar una copia. En el registro civil le dan una copia de su acta de nacimiento. Y usted dice que es un original. No es un original. Dice, es una copia fiel, certificada. Es igualita al original, eso sí. Pero es una copia. El problema es cuando la copia no es igualita. Cuando usted se va a la copiadora y pide unas copias y se las dan todas borrosas y no sabe ni qué dicen,
Hermanos, a veces yo me preocupo y a la vez me alegro. Déjenme decir las dos cosas, ¿eh? Me alegro porque muchos de ustedes están predicando y transmitiendo muy bien el mensaje. Y cuando yo oigo esas cosas digo, ya me puedo morir, ya hay muchos hermanos que van a predicar. Pero también cuando oigo uno que transmite las cosas así, no es exactamente así, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pongan mucha atención. Creo que a veces hablo demasiado, ¿no? Una prédica de 1 hora, casi en ningún lado, de 1 hora, hora 10. A lo mejor por eso muchos no vienen. Y además a veces digo las cosas muy rápido. Lo reconozco, confieso. Pero ponga atención. Porque si estamos por aquí, por allá, luego vamos a transmitir cosas que no dije, ¿no? Cuando hay preguntas, todas las preguntas son bienvenidas. Eso no es ningún problema, ¿eh? Pero hay que tratar de captar y transmitir fielmente. Bueno, sigo adelante. Dios eligió al pueblo de Israel. En eso habíamos terminado, pero solo recuerdo la pregunta, ¿para qué? Porque cuando alguien dice, Israel es el pueblo escogido de Dios, suena bien, parece que es algo que está en la Biblia, ¿no? Pero fíjense que lo está diciendo en términos en presente, es el pueblo escogido. Ahora, los totonacas no son el pueblo escogido, entonces lo está diciendo en un sentido exclusivo. Ex quiere decir, sacamos a los totonacas, ¿no? Israel es el pueblo de Dios porque no escogió a los demás, porque no escogió a los alemanes, porque no escogió a los palestinos, porque no nos escogió a nosotros, pobrecitos nahuatlacas. Por eso es el pueblo escogido. Nos recuerde una cosa, el pueblo escogido está escogido para hacer luz a las naciones. Israel tenía, el Israel físico tenía, fíjense, quiero ser preciso, tenía una tarea, ser luz a las naciones. En muchas cosas no lo fue. Lo fue por la gracia de Dios y a pesar de su infidelidad, a pesar de su idolatría, a pesar de su injusticia, que todos los profetas de la Biblia están denunciando constantemente. A pesar de eso, dice Pablo, de ellos recibimos los patriarcas, las promesas, el culto, las sagradas escrituras y el Mesías según la carne. Entonces, por la gracia de Dios, Israel llegó a cumplir la tarea que le tocaba. Pero si Israel estaba escogido para ser de bendición a todas las naciones, quiere decir que Dios ama a todas las naciones. ¿Sí o no? Entonces usted puede tranquilamente deshacerse de su complejo de Malinche. No soy judío, ¿cuál es el problema? No soy alemán, ¿cuál es el problema? Dios ama a todas las naciones. Recuerde aquellos versículos que a veces olvidamos, ¿no? Dios no hace distinción de personas. Ahora que está muy de moda eso de no discriminar y de que consideremos a los cieguitos y consideremos a los paralíticos. ¿Qué dije? Ya no se les dice cieguitos ni paralíticos. Ahora se les dice capacidades diferentes, ¿no? Eso es absurdo, pero bueno. Consideremos a todos. Está de moda eso, pero para Dios siempre ha sido un principio de su amor. Dios ama igualmente a todos
los seres humanos. Alcen la mano los consentidos de Dios. No, Dios no tiene consentidos, hermano. Dios ama a todas las personas igual. Ya hemos platicado de eso, porque alguien dirá, bueno, pero ¿por qué David y otros experimentaron más a Dios? Pues porque tomaron de la gracia, no porque Dios los amara más. Si usted toma de la gracia, puede disfrutar todo lo que quiera. El pueblo hebreo fue elegido para que llegara el momento culminante de la bendición de Dios para todas las naciones. Ese momento culminante es Cristo. ¿Y Cristo ya llegó? Cristo ya vino. Entonces la tarea de Israel como pueblo elegido para hacer luz ya terminó. Ya terminó. Me voy a ir despacito, porque yo sé que ya me están viendo cuernos. Se trataba de bendecir a todas las familias de la tierra, se le dijo a Abraham, en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesús. Jesús. La simiente de Abraham es Jesús. Jesús ya vino. Por tanto, todas las naciones estamos siendo bendecidas en Jesús. El pueblo escogido físicamente para que Jesús viniera ya cumplió su papel. ¿Quién es ahora el pueblo escogido? La iglesia. Me lo dijeron con mucha inseguridad. ¿Quién es ahora el pueblo escogido? La iglesia. Eso. La iglesia. Cuidado con algunos creyentes de cuyo nombre no quiero acordarme, que dicen que solo ellos son escogidos. Y lo toman en una forma muy legalista. Esos pecadores que están allá afuera, esos no son escogidos, son pecadores. Dios aborrece a los pecadores. Los escogidos somos nosotros. Entre ellos y los fariseos no hay gran diferencia. Nosotros estamos escogidos también para la misma finalidad, ser luz. Estamos escogidos para que los pecadores conozcan a Cristo, para que conozcan, y aunque le duela a los fariseos, lo voy a decir, para que sepan que Dios ama a los pecadores. Hermano, usted está diciendo que entonces el pecado está muy bien. No estoy diciendo eso. Acuérdense que hay que ser una copia fiel, ¿no? No estoy diciendo que Dios ama a los pecadores. Sí estoy diciendo que Dios ama a los pecadores. Pero no estoy diciendo que está bien que los pecadores hagan lo que hacen. Dios ama a los pecadores, y cuando los pecadores quieren recibir ese amor de Dios, cuando abren su ser a ese amor de Dios, son transformados. 1 Corintios 6, dando una lista de los pecadores, dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino. No dice que Dios no los ama, es que no vamos a heredar el reino. Pero luego dice, esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido santificados. ¿Y cómo hubiéramos sido lavados y justificados si Dios no nos hubiera amado antes? Si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. Israel no fue elegido para que Dios rechazara a las naciones. Algunos judíos así lo pensaron. El apodo que le daban a los gentiles es ejemplificador. Los gentiles eran perros, los perros. Entonces somos elegidos porque los otros son perros. No es así. Somos elegidos porque Dios ama a las otras personas y quiere que vayamos a mostrarles a Cristo. Nosotros también como iglesia no debemos de decir, yo soy elegido porque Dios en sus inescrutables decretos e infinita sabiduría me escogió a mí y del otro réprobo decidió crearlo para que se vaya al infierno.
porque la Biblia no dice eso. Estamos escogidos para amar, para mostrar a Cristo, para sufrir con Cristo el pecado del mundo, el sufrimiento del mundo. No estoy diciendo para pagar, eso lo pagó Él. Pero Pablo dice que estamos sufriendo con Cristo lo que falta a las aflicciones de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Sufrimos por la gente, sufrimos con la gente. Hay muchas cosas que están muy mal, que nos entristecen, que proféticamente podemos denunciar con fuerza, pero no dejamos de sufrir por la gente. No dejamos de sentir compasión por el que peca, aunque nos haga enojar su pecado. ¿Sí me explicó? Sigo sufriendo por la gente. Y la redención, que significa liberarnos de la esclavitud. Y dijimos que lo que nos esclavizaba era la ley de Moisés, para que quede muy claro, el pecado y la muerte. Y estas cosas se relacionan de tal manera que Pablo dice en Gálatas y también en Romanos 7, que cuando la ley vino, sobreabundó el pecado, porque el pecado estimuló mi carne para pecar más. Porque tal vez usted se sorprende y diga, ¿cómo que la ley de Moisés y el pecado se relacionan? No porque la ley sea mala, lo dice Pablo claramente. En Romanos 7, la ley es santa, pero a mí me es muerte. A mí me exacerba el pecado. Entonces Cristo ha venido a librarme de la ley, del pecado y de la muerte. Esta redención es histórica. Dios se manifiesta en la historia. Por tanto, decíamos, cuando las 10 palabras comienzan, se dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud, de la casa de siervos. Es un hecho histórico. ¿En qué se fundamentan los mandatos de Dios? ¿En qué se fundamenta la relación de Dios con el hombre? En una acción de Dios en la historia, la redención. Hoy nosotros también, en la historia de nuestra vida, en este tiempo del siglo XX y del XXI, Dios ha actuado dentro de la historia salvándonos. El verso 18 dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Recuerde que hay cifras simbólicas en la Biblia. 40 es la prueba. Los hebreos anduvieron 40 años en el desierto. Primeramente, porque no quisieron poseer la tierra prometida de manera inmediata. Tuvieron miedo. Deje eso presente para el verso que sigue, ¿no? Tuvieron miedo y entonces se regresaron de la frontera a punto de entrar a la tierra prometida y vagaron otros 40 años en el desierto, a lo cual estaban acostumbrados porque habían sido pastores seminómadas desde la época de los patriarcas. Tal vez algunos no tanto porque habían vivido toda su vida en Egipto. Pero también me llama la atención no solo que diga que vagaron en el desierto, sino que diga que Dios los soportó. Bueno, la primera acepción de la palabra soportar es sostener, alimentar, mantener, lo cual es correcto, porque Dios les proveyó todo. Claro, en las leyendas talmúdicas, pero no dejan de ser leyendas, afirman que jamás un hebreo durante esos 40 años fue mordido por un escorpión, por una serpiente, no se les gastó la ropa, no se les gastaron los zapatos. Son interpretaciones del Deuteronomio que no vamos a tocar ahora,
Lo importante es que reconozcamos en los pasajes una expresión metafórica de la provisión de Dios y no un literalismo que resultaría absurdo. Pero la segunda acepción de soportar es que Dios los tuvo que perdonar muchas veces, porque en el desierto murmuraron, blasfemaron, se querían regresar a Egipto, se rebelaron, ¿no es cierto? Y esta es la vida de la iglesia. Desde que nosotros nos hemos encontrado con Cristo y hasta que Jesús venga y nos resucite, estamos pasando el desierto. Usted y yo somos ahora peregrinos en el desierto. Por eso todas las historias del Éxodo, del libro de Números, son muy oportunas, porque nos muestran nuestras actitudes, el riesgo de nuestros pecados y también la paciencia de Dios. Recuerde también que el desierto representa las etapas de nuestra vida en que Dios nos prueba y nos disciplina. Yo he estado insistiendo en que estructuremos la teología en torno al concepto de amor. Pero parte de esos malentendidos es que me han dicho o me han preguntado, como si yo predicara que Dios no castiga, que Dios no disciplina, nada más lejos de la verdad. Hebreos, en la carta a los Hebreos, se dice muy claramente, el padre que ama a su hijo lo castiga. Y si Dios no te disciplina, es que no eres su hijo. Así que papás consentidores, váyanse comprando su varita del amor. Porque si no, están destruyendo a sus hijos. Olvídense de la nueva psicología de que el pobrecito niño se va a traumar y que estás violando sus derechos humanos. Nada más destructor. ¿Amas a tu hijo? Corrígelo. Por eso cuando insistimos en que Dios es amor, no estamos implicando que Dios no nos corrija, no estamos implicando que Dios no sea justo y que precisamente la justicia de Dios está en contra del mal y del sufrimiento que unos infligimos a otros. ¿Por qué Dios tiene que enojarse porque yo hice sufrir al otro? Pues porque ama al otro como me ama a mí. Dios no se enojaría si no me amara. Un Dios consentidor, no sé si además de México se diga en otros lados, apapachador. Un Dios apapachador. Sería un Dios que no le importa, a quien no le importa lo que hagamos. Pero a Dios le importa. Dios nos ama. Y por eso nos lleva al desierto y en el desierto nos disciplina. Todo ayuda bien, ¿no es cierto? ¿Qué pasó durante esos 40 años que Israel vagó? Bueno, construyó el tabernáculo, aprendió más acerca del carácter de Dios, de los mandatos de Dios, desarrolló la jurisprudencia, es decir, trató de responder a casos que no se habían presentado antes para integrarlos a las leyes. Aprendió la formación de las tribus para la guerra y después estuvo finalmente preparado para poseer la tierra. Por eso a este verso 18 le he puesto prueba y disciplina. Todos nosotros hemos pasado o tendremos que pasar por prueba y disciplina. No se asuste. Oye, pero me estás diciendo que Dios me va a meter así en una prueba. A ver, nadie podrá ser probado más de lo que podrá resistir. Dios es fiel. Dios sabe cómo trata a cada uno de nosotros. Si usted como padre terrenal conoce a su hijo y sabe lo que su hijo necesita y hasta dónde, pues cuánto más Dios.
No tenga temor en ese sentido, porque dentro de las pruebas Dios está con nosotros. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. En ese mismo texto de Romanos 8, donde dice, el que nos conoció, nos predestinó, nos justificó, nos santificó, también dice que pasaremos angustias, peligro, hambre, desnudez, espada, pero en todo esto somos más que vencedores. No es que me guste sufrir, no es que me guste el desierto, pero sé que cuando Dios me disciplina y me prepara, lo voy a poder servir. Y si el mayor anhelo que yo tengo es servir a Dios, entonces aceptaré el desierto. Es como cuando usted va a la escuela. Usted está estudiando una carrera, ¿quiere graduarse, sí o no? Pero le van a poner exámenes, se va a tener que desvelar estudiando. No, se sufre mucho, mejor ya no voy a la escuela. No, de todas maneras va porque usted busca un resultado. Ese resultado es que podamos servir a Dios. Sin el desierto no podemos servir a Dios. Serviríamos a Dios de manera ineficiente. El verso 19 dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Este es un versículo muy complejo. Yo no sé si vamos a pasar de aquí. El día de ayer, las primeras noticias anunciaban que la República Islámica de Irán había lanzado más de 100 drones, más de 30 misiles crucero y más de 100 misiles tierra-tierra contra Israel. Y eso inquieta al creyente, y yo quisiera tocar varias cosas aquí, ¿no? Aquí dice que Dios destruyó 7 naciones y les dio en herencia su territorio. Si nosotros tomamos esto así fuera de contexto y lo pasamos a nuestro tiempo, vamos a decir, ese territorio de Canaán, de Palestina, de la tierra de Israel, es de los judíos porque Dios se lo dio. ¿Sí o no? Y por eso la mayoría de los cristianos dicen, yo le voy a Israel. Israel tiene derecho porque Dios le dio esa tierra. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo, y búsquelo ahora que en este año que estamos leyendo el Nuevo Testamento, pregúntese, ¿cuándo Pablo, Jesús, Pedro insistieron en la importancia del territorio, en la importancia de restituir los ejércitos judíos, en la importancia del templo, del rito, de la tierra física? En el Nuevo Testamento, nunca. Aquí está hablando de un suceso en el pasado, anterior a Cristo. 1 Corintios 10 dice que todo lo que le sucedió a Israel es sombra y figura de la vida de la iglesia. No confundamos la figura, el tipo, el modelo que anunciaba a la realidad. No confundamos el símbolo y el anuncio con la realidad. No es lo mismo. Si Pablo o Jesús, Pablo porque está hablando aquí, o Jesús como Mesías, hubiesen considerado que seguía siendo importante la integridad de un territorio, valga la redundancia, físico, para un pueblo físico, hubiesen peleado, hubiesen hablado, hubiesen enseñado, hubiesen hecho algo para recuperar y defender esa integridad. Yo le pregunto, ¿acaso Jesús
creó unas guerrillas contra el Imperio Romano para recuperar la tierra prometida? ¿Acaso Pablo o Pedro o cualquiera? Bueno, a lo mejor no se animaron, pero en su mensaje sí dejaron bien claro, ¿no? Que hay que recuperar la tierra prometida. ¿Sí o no? No. Mire, ese error también existió en la Edad Media, cuando el Papa convocaba a los reyes de la cristiandad para unir sus ejércitos y rescatar la Tierra Santa. Y yo pregunto, ¿vamos a caer en el mismo error? ¿Sigue siendo Palestina la tierra prometida? Bueno, ahora sí me van a linchar ustedes y me van a, no sé qué me van a hacer los judíos, ¿no? Palestina no es ya la tierra prometida. Ya no estamos en el tiempo del reino físico. Ya no estamos en el tiempo de una elección y de un pueblo físico. Estamos en tiempos de un reino espiritual, de un pueblo espiritual, de un nuevo nacimiento espiritual, de una iglesia que no pertenece a una nación, sino que está diseminada entre todas las naciones. ¿Podemos entender eso? Es muy sutil, ¿no? Porque nosotros al leer la Biblia, al amar al Dios de la Biblia, y tanto nos habla del pueblo de Israel, que acabamos pensando de una manera en que no nos queda claro el Nuevo Testamento, de que estas cosas han cambiado. Argumentar en este tiempo que Canaán es la tierra de los judíos quedaría sin fundamento, de la misma manera que cualquier pueblo y cualquier religión hiciese lo mismo. A ver, yo espero que no me vean los cuernos cada vez más grandes. ¿Cómo fue la historia de los aztecas? De un lugar que no sabemos dónde era, que se llamaba Aztlán. Los aztecas peregrinaron más de 200 años. Cuando llegaron aquí por el Valle de México, vivieron 4 años, 10 años, 20 años en diferentes lugares, desde Ecatepec hasta por acá, por Azcapotzalco, ¿no? Hasta que finalmente se establecieron ahí en el islote de lo que hoy es el Zócalo. ¿Cuál era la doctrina de los aztecas? Dios los había escogido y les había prometido una tierra y por eso estaban aquí y por eso dominaron a todas las tribus que estaban alrededor, porque ellos eran los encargados de alimentar al Dios. ¿Se parece o no se parece? Hermano, ¿pero cómo va a comparar? Sí, yo sé que ya me están viendo bien, pero bien feo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que si en este tiempo seguimos argumentando estas razones físico-político-militares, es que no hemos entendido que Cristo vino a traer un reino que no es de este mundo. A ver, lo voy a repetir. Cristo está estableciendo un reino que no es de este mundo. Si su reino fuera de este mundo, yo también podría decir, pues Dios me dijo que me entregaba por herencia este edificio de al lado. Voy a ir a matar a todos los vecinos. Hermanos, vénganse a vivir. Ya les voy a dar una casa a todos porque ya Dios me dijo que yo destruía a estos vecinos. Sí, yo sé que me está viendo con ojos así, mire, pero espéreme tantito. Váyase despacito, ¿no? Es más, yo siempre les he dicho aquí y en las clases, no es catecismo. Usted no tiene que aceptar todo lo que yo diga. Llévese las preguntas. El problema es que si se cierra y dice, eso es herejía, no quiero oír ya nada, entonces no vamos a llegar a ninguna parte. Llévese preguntas, reflexione, porque si no acabamos de decir hace rato que Dios no hace distinción de personas, entonces ¿por qué Dios iba a decir,
A ver, tú eres mi favorito, mata a todos esos y quédate con su casa. ¿No suena así como, diríamos, contradictorio? Pablo no está diciendo, no está llamando aquí a los judíos de la sinagoga de Antioquía, ni a los cristianos, no los está llamando a hacer un nuevo ejército para reconquistar la tierra prometida de mano de los romanos. No está haciendo eso. Pablo está haciendo lo que puse en el título, una profecía para Israel. ¿Qué es profecía? Profecía es un mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál es el mensaje de Dios para Israel? El mensaje de Dios para Israel es Cristo. Pero para que Israel entienda ese mensaje, Pablo tiene que hacer un repaso histórico donde se manifieste la mano de Dios, no donde se recuperen características y aspectos de un reino físico que alguna vez existió, sino para que se entienda la continuidad de la obra de Dios que llega a su clímax en Cristo. Entonces, cuando leemos este verso, las 7 naciones están mencionadas en Deuteronomio 7, versos 1. Bueno, no lo voy a leer todo. En el verso 1 están mencionadas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. A veces yo en son de broma les digo, ¿no? El Fereseo, el Ebeo, el Jebuseo y puros feos, ¿no? 7 feos. Aquí está, falta el cananeo, falta el hitita, 7. 40 era un número simbólico, la prueba. 7 es un número simbólico. Porque en la lista de estos 7 no están los filisteos, no están los moabitas, no están los amonitas y otros. Jerusalén ha sido una de las ciudades en la historia del mundo que ha tenido más invasiones, más destrucciones. Entonces, bueno, aquí tendríamos que tener en realidad una lista larguísima. Por otro lado, cuando leemos la historia del libro de Samuel y del libro de los Reyes, resulta que muchas de estas tribus vivían con los judíos. ¿Se acuerdan de Urías, el marido de Betsabé? Él era un capitán del ejército de David y sin embargo él era un eteo. ¡Ah, caray! Entonces, ¿no que los habían destruido? ¿No que los habían sacado? Vivieron todo el tiempo con los judíos. No se olvide, y por ahí les anunciaron el libro de ¿quién escribió la Biblia? Tiene que releerlo. El Deuteronomio se escribió en los tiempos del rey Josías. Y esta historia que hace como un modelo, como un ideal, que desde los inicios los judíos no se hubiesen contaminado con los pueblos paganos, es eso, un ideal que servía en tiempos de Josías para convencer al pueblo judío idólatra de dejar su idolatría y de iniciar una reforma que efectivamente Josías inició. Entonces, cuidado con los pasajes, ¿no? Por lo pronto los palestinos no están aquí. Si usted me dice, bueno, es que está el amorreo, pero no están los moabitas porque eran parientes, los amorreos también son parientes. Pues no están los palestinos porque son sus hermanos, los hijos de Ismael. Pero hay cosas peores. ¿Cómo peores? Bueno, que muchas personas hoy toman estas 7 naciones en una hermenéutica supersticiosa, esa es la palabra.
Es que las 7 naciones, por aquí apunté algunas cosas que me encontré. No sé dónde las apunté. La pobreza. Tú como cristiano tienes que conquistar la tierra prometida y destruir las 7 naciones de los demonios, que son la pobreza, el temor, la mentira, el sexo. Y así te dan 7 áreas de la vida, 7 áreas de los demonios, que no te dejan poseer tu tierra prometida, pero que tú a través de la guerra espiritual, a través de la oración de guerra, a través de la administración de liberación, vas a poder vencer. Ya se saben, me fui como condorito, ¿no? ¿Cómo que las 7 naciones son demonios, son áreas? Y además se atreven a darte la lista de cuáles son esas áreas, ¿no? Como si Dios le hubiera traído una nueva revelación. 7 es número de totalidad. ¿Qué nos enseña el temor que tuvieron los hebreos de poseer la tierra y finalmente la victoria? Nos enseña que en todo aquello que Dios nos ha dado hay que trabajar y hay que conquistar. Por ejemplo, ¿la Biblia no es algo que Dios ya nos dio? ¿Sí? Pues ya basta entonces con cargarla aquí, con dejarla abierta en la sala de mi casa. ¿Qué hay que hacer? Poseerla. Aquí hay un aspecto de la tierra prometida. Tengo que poseerla. Hay riesgos porque se puede interpretar la Biblia incorrectamente, ¿no? ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Simplemente ahorita ustedes me están viendo así, como alguien que está interpretando la Biblia medio raro, ¿no? Hay riesgos. La Iglesia Católica Romana decidió en varios decretos y en varios concilios que la gente no tenía que leer la Biblia porque era mayor el riesgo de que hiciera herejías. Y como dijo el Papa Inocencio III, no le podemos dar las perlas a los cerdos. Es decir, no le podemos dar la Biblia a la gente inculta. Y como dice el Concilio de Trento, que no se debe dar la Biblia en lengua vulgar, porque la gente simple e idiota va a hacer puras herejías. ¿Había riesgos? Y entonces estos personajes prefirieron no tener riesgos. Mejor que la gente no tenga la Biblia. No entremos a la tierra prometida, que no lean la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y vencer los riesgos. Esos gigantes de los que hablan los espías, ¿no? Son gigantes simbólicos, por supuesto. En cualquier área de la vida cristiana, Dios ya nos ha dejado mucho para poseer, para disfrutar. Pero nosotros tenemos que apropiarlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que vencer los riesgos de lo que usted quiera. No necesito hacer una lista de 7 cosas y decir, son estas 7 cosas, porque estaría olvidando en primer lugar que 7 es un símbolo. Pero todavía peor que esto, hay quien habla de los 7 montes. Las 7 naciones y los 7 montes. ¿Alguien ha oído de eso? ¿Sí? Nada más 1, 2. Ok. Hay quien habla de los 7 montes en sentido negativo también. Pero hay quien dice, no, los 7 montes son 7 áreas de la vida que la iglesia debe conquistar. La educación, la familia, el gobierno, la economía, la cultura y la diversión. Fíjense nada más qué mezcla tan horrenda. La cultura y la diversión. Y así, según ellos, 7 áreas, 7 montes. Y ahí están algunos profetas de este nuevo movimiento de la Reforma Apostólica, declarando que la iglesia conquiste esos montes y entonces
Desde allí la iglesia va a poder dominar el mundo. Cuando la iglesia determine lo que debe de ser la economía o lo que debe de ser el gobierno, y a los que yo he escuchado o he leído de estas teorías son puros de derecha. Así que resultaría que Dios es de derecha. Por supuesto que no, pero si la iglesia domina la cultura con la diversión, si la iglesia domina el concepto de la familia y de la educación, todo va a estar muy bien. Y claro, ya saben que cómo se desarrolla esta guerra, pues haciendo oración de guerra, decretando, echando aceite, o tratando de influir. Y me preocupa porque muchas de las personas que yo veo que tienen esta idea de querer influir la educación o el gobierno, no tienen cultura, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Así como ha habido políticos cristianos y partidos cristianos que han salido peores que los no cristianos, no digo nombres, usted se lo sabe, pretenden establecer los parámetros de la economía, los parámetros del gobierno, sin tener idea ni de la historia, ni de la filosofía económica, ni de la filosofía política. Y muy parecido, muy paradójicamente, tomados de la mano están aquí los neocalvinistas reformacionalistas, que hablan de una cosa que se llama el mandato cultural, que tiene que ver una filosofía cristiana, una cosmovisión cristiana. Tal vez usted diga, bueno, hermano, ¿por qué a veces habla de algunas cosas? Porque hay que estar alerta. No se trata de centrarnos en ataques, pero sí no podemos dejar de advertir para que a usted no me lo vayan a marear. ¿Y por qué ya no viene el hermano fulano? Es que ya se fue con los judaizantes. Y la hermana perengana es que ya se fue con los reformacionalistas. A ver, tenemos que advertir. Cuando usted oiga estas expresiones, cosmovisión cristiana, filosofía cristiana, se le tienen que prender unos foquitos rojos. Tit, tit, tit. No hay una filosofía cristiana. Ha habido muchos cristianos que han propuesto filosofías. Y la filosofía no puede ser cristiana porque solo son cristianas las personas. Cuidado con eso. Pero además decir, la filosofía cristiana es la mía, resulta soberbio. O lo mismo hablar de una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana que resultará excluyente, denigrante de cualquier otra cosmovisión. En la que se pretende que cuando nosotros implantemos esa filosofía en las distintas áreas de la vida, que le llaman las esferas o la soberanía de las esferas, entonces el mundo va a ser para Cristo. Seguido, cuando ando por la calle y veo el mundo, recuerdo esto. El mundo siempre va a ser mundo. ¿Usted cree que el mundo puede ser transformado? Pueden ser transformadas las personas. Algunas personas que están en el mundo serán transformadas, pero el mundo caído, mientras Cristo no venga, no puede ser transformado. De ahí que una cosa como el mandato cultural resulta absurdo. Y no es que yo estoy en contra de la cultura, usted sabe que no. Ni estoy en contra de que algunos cristianos que tengan llamado participen en la economía o en la política o en la educación. Pero no con la falsa esperanza de que nosotros íbamos a poner un gobierno cristiano y una economía cristiana y una educación cristiana. Y que todos los no creyentes van a decir, así qué bonito está esto. El mundo es mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo era niño y a la iglesia en la que iba, creo que la idea de mundo se reducía a 3 cosas. Fumar, tomar y bailar. Ese era el mundo, ¿no?
El mundo es estos asesinatos de todos los días. El mundo son estas mentiras que dicen los palestinos y las que dicen los judíos. El mundo son estos gobernantes corruptos que todos los días roban y dicen mentiras. El mundo es toda esta prostitución a la que mucha gente es arrastrada. El mundo son estas ideologías que se le imbuyen aún a nuestros niños. El mundo es toda esta publicidad con que la gente es idiotizada. El mundo es todo este complejo de maldad, de resultados sociales del pecado. Y el mundo no tiene arreglo. Si ponemos una policía contra la corrupción, ¿qué va a pasar? Se va a hacer corrupta. Si ponemos a este partido para quitar a este partido injusto, ¿qué va a hacer este nuevo partido? Si hacemos una revolución para quitar al dictador, pues ahora tenemos un nuevo dictador, como es el caso de 4 o 5 países latinoamericanos en este momento, que con la bandera de la justicia, sin embargo, hoy se sostienen de la economía del narcotráfico. Ese es el mundo. El mundo no tiene arreglo, porque el mundo es el mundo. No hay tal cosa como un mandato cultural. Yo solamente veo, me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. De que Cristo ha resucitado. De que Cristo es el Salvador. Entonces, ni estas 7 naciones de todos los feos que dije son demonios ni áreas de la vida que yo puedo enlistar, ni son 7 montes o áreas de la sociedad que yo tengo que conquistar, ni mucho menos son personas de carne y hueso. Oiga, hermano, pero pues ¿es que Dios no va a respaldar a Israel en esta guerra? Varios de los videos de los cristianos dicen, oremos por Israel. Los videos de ayer o de hoy, recientes, ¿no? Irán está bombardeando Israel, oremos por Israel. ¿Oremos por Israel? Bueno, sí oremos por Israel, pero ¿qué vamos a orar? Que le ganen a los iraníes. Esa no es una oración correcta. Efesios dice claramente, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí? A ver, en esta guerra de Palestina contra Israel o de Israel contra Irán y demás, ¿a quién le va? Si nos dicen, hay tantos muertos de este bando y tantos del otro, bueno, si de los judíos hay menos, qué bueno. No, hermano, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nosotros ya no peleamos contra seres humanos. ¿Se fija la incoherencia de todos los que están diciendo, vamos a apoyar a Israel para que gane esta guerra? Si nuestra guerra no es contra personas humanas, ¿cómo vamos a orar en ese sentido? Si acabamos de decir que Dios no hace distinción de personas y que Dios nos ama a todos igual, ¿por qué tendría que orar por los judíos y no por los iraníes? ¿Los iraníes necesitan conocer a Cristo? Entonces tengo que orar por ellos. ¿Los palestinos están sufriendo? ¿Sí? ¿El pueblo palestino está sufriendo los errores y las maldades de sus liberadores? O sea, me refiero a Hamas y a los grupos que supuestamente son sus liberadores. ¿Necesitan a Cristo? Nuestros hermanos de Chiapas, hablé antier con nuestra hermana Estela, 5 minutos antes acaban de matar a un vecino. Así está la violencia en Chiapas, del narcotráfico en Chiapas. ¿Por qué no hay videos que diga, oremos por los hermanos de Chiapas, por los hermanos de Guerrero? ¿Por qué oremos por Israel? Evitemos 2 extremos. No somos antisemitas y no somos prosionistas. ¿No? O sea, yo no sé si me estoy explicando. ¿Qué es antisemita?
Gente que odia a los judíos, que está en contra de los judíos y que a lo largo de la historia, incluida la iglesia, ha perseguido a los judíos. Los judíos fueron perseguidos por la iglesia católica y a veces por la iglesia protestante y por los protestantes de los Estados Unidos, tipo Ku Klux Klan. No somos antisemitas, no estoy hablando contra los judíos. La cultura judía, la religión judía es muy interesante, pero no es más interesante la cultura judía que cualquier otra cultura. Cuando con cultura queremos decir lo que cada pueblo ha logrado para que el hombre se desenvuelva espiritualmente, la cultura de cualquier pueblo es maravillosa. El otro extremo es ser pro-sionista. El sionismo es una doctrina que nace a principios del siglo XX, pensando que el Israel físico debe de recuperar una tierra física a expensas de expulsar a las personas que habían vivido ahí por siglos. Es un problema muy complejo, tiene muchas aristas, tiene muchísimas mentiras, la difusión del problema, porque se mueven muchos intereses. Es tan ingenuo como creer que los zapatistas o cualquier otra revolución obedece a motivos puros, donde ni se involucra el dinero. En este tipo de conflictos siempre pregúntese, ¿cuánto cuesta una pistola, una ametralladora, un misil? ¿De dónde sacaron dinero para hacer su revolución o su guerrilla? Sigue el rastro del dinero y sabrás dónde está el problema. Pero a lo que iba yo, póngase por lo pronto un momento en los zapatos de los palestinos. Usted tenía su casita, su familia, y un día llegaron los judíos y le dijeron, ¿sabes que ya no puedes vivir aquí? Y te vas. Y lo corrieron y se quedaron con su casa y usted ya se fue a vivir a un campo de refugiados. Y un día su hijo quiso ir a protestar por esa injusticia y lo mataron. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sí? ¿Ve por qué no podemos ser pro-sionistas? Además, ni todos los judíos viven en Palestina, viven en muchos países, y muchísimos de los actuales judíos, incluidos los que viven en Palestina, no están de acuerdo con el gobierno de Netanyahu, al que califican de ultraderechista. O sea, cuidado. Yo leo los comentarios de videos que tratan este tipo de problemas, pero permítanme, y no es grosería, hay personas imbéciles. Imbécil quiere decir incapaz de pensar, tonto. De verdad, cada comentario que dice, bueno, y a favor y en contra, de los dos bandos hay gente que no piensa. Mejor antes de tomar una postura y sobre todo de enarbolarla y defenderla, vamos a pensarla. Pero una cosa es muy importante, no confundamos el Israel espiritual con el Israel físico. La semana pasada alguien amablemente nos puso un comentario aludiendo a Mateo 24:32, que decía que cuando veamos que la higuera florece es que el Señor ya va a venir. Y él ponía unas banderitas de Israel para mostrarnos que cuando yo dije que Israel no es profecía de nada, ahí está, sí es profecía, porque es la higuera que va a florecer. Cuando Israel regrese a su tierra, es que ya está floreciendo la higuera y entonces ya va a venir Cristo, entonces Israel sí es profecía. Ese era el comentario, ¿no? No lo vi hasta que terminamos la transmisión, por eso no me di el tiempo para comentar a la pregunta, pero no lo dejemos pasar. Mateo 24, dice en el verso 32,
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La primera pregunta que me surge, ¿dónde dice aquí que Israel es la higuera? ¿Ya leyó con cuidado el 32? De la higuera, ¿qué es Israel? Ahí dice. No dice eso. Hay otras parábolas en la Biblia donde Israel es comparado con la vid, no con la higuera, o con el olivo, o con la higuera, o con lo que usted quiera. Pero aquí no dice que Israel es la higuera. Aquí lo que dice, como en otra ocasión donde Jesús recriminó a los fariseos, que cuando veían cierto tipo de nubes, sabían que iba a llover o que iba a hacer calor, y que en cambio no reconocían los tiempos mesiánicos. Aquí es lo mismo. Tú sabes que una higuera empieza a florecer y entonces sabes que ya va a empezar el verano. Es decir, tienes que tener discernimiento de lo que está por venir. En ningún momento dice que es Israel, ni que cuando Israel vuelva a su tierra. Pero lo dice el 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Todas estas cosas. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Por causa del tiempo, no voy a leer desde todo el capítulo, pero se las voy a enlistar. Si me regalan otros minutos, o sea, por ley ya se me acabó el tiempo. Pero me regalan otros minutos. A ver, ¿quién no me quiere regalar otros minutos? Con uno que haya, como dijeron por ahí. Guerras, persecución de los cristianos, falsos cristos, terremotos, pestes. Cuando vean que estas cosas están pasando, sepan que el tiempo está cerca. No dice nada de Israel como la higuera. Lea con cuidado ese capítulo después. ¿Cuáles son las señales de que Cristo está cerca? Y que Cristo está cerca no significa que se va a llevar a la iglesia antes de la tribulación. Estamos viviendo y viviremos la tribulación. Simplemente los que recibieron el Apocalipsis cuando Juan lo escribió estaban bajo la persecución de Domiciano. Imagínense que alguien que les explicara el Apocalipsis les hubiera dicho, a los que están ahí en la cárcel del Coliseo Romano y que al otro día los van a echar a los leones. Bueno, miren, de aquí, según el Apocalipsis, ustedes no van a pasar la gran tribulación, ¿eh? Lo corren en ese momento, ¿no? No, más bien es al revés. Quienes recibieron el Apocalipsis tuvieron que leer y entender que a la bestia le fue dado vencer a los santos y que teníamos que ser fieles aunque nos mataran y recibiríamos la corona de la vida. Y entonces, si al otro día, cuando fueron echados a los leones, ya llevaban una gran fortaleza. Vivimos en tribulación, somos perseguidos, para Dios somos sacerdotes, estamos en lugares celestiales. Cuando yo resucite no habrá llanto ni dolor y Babilonia será destruida. Con esa conciencia y con esa esperanza, arrostraron la muerte, no con la idea de, pues sí me va a comer el león, pero yo no voy a pasar la gran tribulación. Cristo va a venir y nos va a resucitar y establecerá su reino. Insisto en esto, Jesús nunca habló de que el pueblo de Israel estaba disperso en ese momento. No le dio importancia al territorio ni a la unidad política. Cristo siempre habló y solamente habló del reino de Dios. Cuando hoy un cristiano se identifica con el judaísmo físico, con el sionismo y los problemas de Palestina, cuando un cristiano hoy sigue pensando que los judíos son un pueblo elegido y que usted no es tan elegido, usted no es tan favorito como un judío, no ha entendido que Jesucristo predicó y solamente predicó el reino de Dios. Si alguna vez me ven que ya me dejé crecer los pellets y que ya traigo mi kipá,
es que sigo pensando que los judíos son más queridos por Dios y yo también quiero ser más querido. Pero mientras no me vean con mis pellets y mi kippah, es porque Dios nos quiere a todos igual. No necesitamos ser judíos, ¿sí? Bueno, entonces, esta reforma apostólica, hablando de los 7 montes, nos quiere hacer creer que esto que estamos viviendo ahora es la revolución de Elías. Caray, ¿qué es eso? Pues que como Elías va a venir antes que el Mesías, y como ellos son profetas, ellos son los Elías, y a través de sus profecías vamos a vencer a los 7 montes. Cuando ellos profeticen abundancia, cuando profeticen victoria, cuando profeticen como lo han estado haciendo con Trump, infinidad de cristianos, que él va a volver a ganar la presidencia. Cuando ellos profeticen todo eso, entonces esta revolución del profeta Elías va a hacer que Cristo venga. Ahí está otro gran error, tanto del reformacionalismo como de esta reforma apostólica. Suponer que tenemos que hacer algo antes de que Cristo venga, porque si no, no puede venir. Cristo va a venir a su tiempo, hermano. Ay de usted si no hizo lo que tenía que hacer, por supuesto. Pero Cristo va a venir en el kairos de Dios. La palabra griega que significa el tiempo que Dios ha determinado. Y entonces veo, por ejemplo, personas que hacen su video y está la banderita de México, la de Estados Unidos y la de Israel. Ya no les digo que me voy como Condorito porque ya va a ser muy seguido. Pero, ¿será que Dios, será que la Biblia, será que el cristianismo es ser pro-yanqui y pro-sionista? Por supuesto, tampoco es ser pro-izquierdoso, tampoco es ser pro-marxista o post-estructuralista o relativista o teólogo queer. Nada de eso es el reino de Dios. No somos nada de eso. Déjenme parafrasear aquella canción, no soy de aquí ni soy de allá. ¿No? Ya lo he dicho, pero tiene que quedar muy claro. No somos de la derecha ni de la ultraderecha. Porque ahora cuando no estás de acuerdo con estos nuevos izquierdosos, te dicen, eres de ultraderecha. A los padres de familia que están defendiendo que haya una mejor educación para sus hijos, les dicen fascistas. ¿Se acuerdan de estas nuevas leyes que se están promoviendo en Sudamérica, no? En que todo el que no esté de acuerdo ya es un fascista. No somos de ultraderecha, no somos fascistas, no somos de derecha, no somos de izquierda, no somos de la nueva izquierda, no somos de la, ¿cómo se llama esto?, del humanismo mexicano. No somos, nada de eso somos. Somos cristianos. Y eso es diferente. El cristiano tiene una ley que es la ley de Cristo que está en el Nuevo Testamento. El cristiano tiene una guía y una luz que es el Espíritu Santo. El cristiano tiene un Señor que es Jesucristo. El cristiano tiene una patria que es la resurrección. ¿No? ¿Por qué nos vamos a casar con otra cosa que no es Cristo? Bueno, se me hace que ya. Voy a la tercera parte de la predicación. Lo vamos a tener que dejar aquí. Sí es preocupante la guerra allá en el Medio Oriente. No está tan lejos que no nos afecte. Nos va a afectar de muchas maneras, como lo hizo la guerra ruso-ucraniana. No somos ajenos. No es que no nos importe que haya guerra. No somos ajenos. Hay que orar, hay que estar en contra de la guerra. Pero hay que entender quién es Israel, quién es la iglesia, quién es el nuevo pueblo espiritual. Y no identificar el cristianismo con favoritismos
políticos, raciales o religiosos. Yo creo que esto es muy difícil de entender, hermano, porque yo vengo de una tradición de muchos años de cristiano. Desde los 4 años de edad yo voy a la iglesia cristiana. Imagínense cuántos años tengo de oír ciertas cosas. Y comprendo perfectamente cómo confunde o escandaliza cuando yo digo, Israel no es el pueblo favorito de Dios, ya no es elegido. La Tierra Santa no es ninguna Tierra Santa. Y no tenemos que estar a favor de los judíos. Cuando digo eso, pues claro que es de espantarse. Cuando digo que Israel no es profecía de nada, suena como contrario a todo lo que hemos aprendido durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, para los hermanos que están dormidos no hay problema, pero los que están espantados, sí es problema. No me haga caso, mejor piense en Cristo. ¿En qué puso Cristo su énfasis? ¿Qué características del reino? ¿Qué es lo que sí predicó Cristo y qué es lo que no predicó? Y yo creo que eso nos tiene que regresar a un punto equilibrado. No estamos, ni nunca hemos dicho que el Antiguo Testamento ya no sirva. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo. El Nuevo es la continuación y la luz del Antiguo. Pero lo que también es cierto es que muchos revuelven el Antiguo con el Nuevo, como en este tipo de temas. Quien siga pensando que vamos a orar por Israel porque Israel es el pueblo de Dios y le va a matar a los de Irán, ya revolvió Antiguo con Nuevo Testamento. Acuérdense que la revelación es una línea ascendente, una revelación progresiva. Y en expresiones como estas, de que Israel sigue siendo el reloj profético de Dios y el pueblo favorito de Dios, aquella línea ascendente la estoy haciendo una línea quebrada así toda, perdida en el espacio. Pensemos en eso. Démosle mejor gracias a Dios porque entendemos que lo que en la historia Dios hizo con Israel es un anuncio de lo que hoy está haciendo con nosotros. Elección, redención, prueba y disciplina. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, amén.